Michoacán es mejor. Buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Es para mí un gusto presentar a la maestra Irce López Riofrío. Antes de ser gran amiga, conocernos ya desde hace algunos años y haber podido coincidir en el trabajo y en el activismo, es para mí un honor tenerla el día de hoy aquí en la Academia. Ella es consultora independiente en comprensión y análisis de la violencia contra las mujeres. Es acompañante de mujeres que desean abortar de manera libre y segura, acompañante también en la politización de temas en materia de derechos humanos de las mujeres, políticas públicas y seguridad ciudadana de las mujeres. Ha sido funcionaria pública en la Administración Federal y del Estado de Michoacán. Es feminista, es psicóloga egresada de la UNAM, es maestra en Derechos Humanos de las Mujeres y defensora de casos relacionados con la justicia sexual y reproductiva. Ahora se concentra en estudios de filosofía política y en temas sobre la ultraderecha y la democracia. Actualmente es directora de la organización Humanas sin Violencia y el día de hoy estará brindándonos la capacitación alternativas para hacer frente a la violencia económica y la desigualdad laboral. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Pues agradezco a la Secretaría haberme invitado, agradezco también a Blanca, que la quiero mucho, y que hay compañeras que ya conozco y que, bueno, consideren que el trabajo de manera articulada y conjunta creo que es el mejor. Y pues muchas gracias. Y pues Vamos a agradecerle a las personas que también están en línea. Yo creo que es muy importante, aunque no estén de manera presente. Afortunadamente la tecnología, como dicen ahora, esta cuestión de la educación híbrida nos ayuda mucho. Bueno, es hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con la economía. En el caso de las desigualdades o del tema de las mujeres es bastante complejo. Entonces yo solamente voy a hacer un paneo, tratar de hacer una aproximación a algunas cosas que me parecen sustantivas dentro del tema, porque creo que es uno de los rezagos más significativos, y no solamente más significativos, sino creo que también es una de las situaciones que pueden determinar en ciertos momentos de nuestras vidas si podemos superar ciertas violencias, y aún superando ciertas violencias vamos a encontrar otras que están dentro de esos ámbitos, y justo por estas desigualdades que enfrentamos hombres y mujeres. Entonces, si quieren, empezamos. Yo creo que sería muy interesante, siempre me gusta hacer una dinámica porque el conocimiento se construye de manera conjunta, no solamente yo tengo algunos conocimientos, sino la vivencia personal es muy importante, porque esa es la que nos va a dar claridad sobre la realidad, porque son muchos tipos de realidades y muchas situaciones que enfrentamos las mujeres. Entonces, me gustaría que reflexionáramos sobre las condiciones de desigualdad que enfrentamos las mujeres para incorporarnos al mundo laboral formal o institucional. Entonces, yo creo que una de las primeras preguntas sería: ¿por qué las mujeres tenemos más obstáculos para incorporarnos a un trabajo? No sé si algunas quisieran comentar algo, alguna de ustedes, decir cuáles son aquellos obstáculos que tenemos, además de los, a lo mejor, que son evidentes, pero nunca pasar por alto que hay algunas situaciones a lo mejor que pueden determinar que nos podamos incorporar a una cuestión laboral. ¿Cuál sería? Bueno, yo considero que a lo mejor en estos tiempos ya es menos, pero se siguen presentando porque al pensar que la mujer tiene familia o tiene más responsabilidad en casa, va a tener que estar yendo, si siempre hijos y la escuela la manda a llamar, y de alguna forma todavía está lo típico que el hombre puede estar más presente en la empresa o puede moverse más por esa parte de responsabilidad hacia los hijos. Claro, muy bien. Esa es una situación bastante compleja. Es una de las, a mí me parece que es uno de los temas puntuales y nodales en términos de por qué las mujeres
es mucho más complejo podernos incorporar y además no solamente incorporarnos, sino desarrollarnos y alcanzar a lo mejor otros niveles, por así decirlo, si se puede, porque también ahora las empresas ya no es así como en escalafón, como dicen, ¿no? Empezábamos de abajo y se terminaba. Hay un asunto ahí de meritocracia que también no es muy cierto en función de las capacidades, sino tienen otros elementos que nos discriminan también a las mujeres, ¿no? ¿Alguien más? ¿O alguien quiere decirnos qué significará trabajo igual a salario igual? No sé si haya alguien por ahí en redes sociales que quiera decirnos. Sí, adelante. En el chat de la transmisión de Zoom mencionan de la pregunta anterior. Ah, sí, adelante. Dice, por ser consideradas históricamente como cuidadoras. Muy bien, ese es un punto fundamental. Agradezco a la persona que lo haya señalado. Tiene que ver con estas desigualdades que voy a ir narrando y describiendo más adelantito, pero sí es muy importante decir que el hecho de pensar que somos nosotras las cuidadoras, el hecho de que por ser mujeres o porque piensen que esa es una constitución biológica, natural, que las mujeres sepamos cuidar. Y bueno, ahí hay una serie de pues de mitos y además de una cuestión cultural que está atorada todavía en esos aspectos. Digo, a lo mejor algunas que vivimos en las áreas urbanas lo enfrentamos de menor, o lo vamos librando de alguna manera con ciertas herramientas, pero hay mujeres dentro de las áreas indígenas, rurales, comunitarias o con una lejanía significativa que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces es un poco complicado. ¿Y qué significa trabajo igual a salario igual? Bueno, ahora se convirtió en una consigna, en un propósito por parte de la Administración Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en términos de lograr conseguir que a trabajo igual, salario igual. Porque muchos años las mujeres hemos estado en la función o dentro de cierta administración pública, igual que en algunos trabajos también empresariales, porque no solamente la desigualdad se da dentro de las instituciones públicas, sino también dentro de del ámbito privado, empresarial principalmente, en donde, bueno, hay una situación en donde se consideraba que los hombres tenían que ganar más que las mujeres, aunque las mujeres estudiáramos más, nos capacitáramos más, tuviéramos a lo mejor una mejor currícula, tuviéramos mayor preparación o capacidades o habilidades, ¿no? Entonces, hay una consigna política en términos de hacer énfasis en destacar que el trabajo igual al salario igual. Incluso hoy en la mañanera, escuchaba a la presidenta decir que le hicieron una pregunta similar a esto y ella decía que si existía un espacio donde las mujeres ganaran menos, podían denunciar y hacer que se les pagara lo mismo que el cargo, ¿no? Entonces, la verdad que sí me dio gusto escuchar eso, pero también quiero pensar en todas las implicaciones que esto va a generar en términos de nosotras decir cómo el señor licenciado gana más que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí va a estar la disputa interesante, ¿no? Y bueno, ahora cuando decimos, ¿qué necesitamos las mujeres para superar las brechas de género en el ámbito económico? Yo creo que no solamente pensar en si somos esto que señalaban cuidadoras o porque estamos en los procesos de crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? Y también decir que no solamente somos cuidadoras de los hijos y las hijas, yo creo que una situación muy interesante que a mí me parece que no podemos olvidar y que es necesario que lo destaquemos, tiene que ver con lo que enfrentamos en términos de estas situaciones que se están presentando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Yo creo que la pandemia fue un antes y un después con respecto en que muchas mujeres fueron cuidadoras evidenció ser cuidadoras de sus padres, sus madres, de las personas que estaban dentro de la casa y además tenían que salir a conseguir que el oxígeno, la vacuna, o sea, un montón de cosas. Eso puso en una condición mucho más alta de vulnerabilidad a las mujeres. No solamente porque tenían que proveer posiblemente económicamente, pero puso en una condición de vulnerabilidad porque las mujeres tuvieron una mayor exposición.
No se sabe muy bien porque son datos que vamos a saber hasta mucho después, por así decirlo, lo que le llaman datos de mortalidad por estas cuestiones de desastres naturales y bueno, de desastres en este término de salud. Y también la violencia. Yo creo que es importante que hablemos de la violencia que estamos reciclando todo el tiempo porque pareciera que ya habíamos superado un asunto de violencia y volvemos a un punto en donde hace 20, 10 años es un asunto cíclico. Entonces, como las mujeres también en contextos de violencia enfrentamos una situación muy complicada para poder sustentar y poder llevar algún ingreso a nuestros hogares y también mejorar las condiciones de vida. Un contexto de violencia afecta en muchos sentidos, pero también es un detonante para que las condiciones económicas se puedan volver precarias. Y entonces íbamos caminando muy bien hacia adelante y bolas para atrás otra vez, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante poderlo señalar. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es sumamente prioritaria y que sí, a mí me parece muy importante señalarla porque en ocasiones muchas autoridades, no todas, pero en algunas dependencias, no les gusta consultar los datos estadísticos. No es que lo diga yo, que pueda a lo mejor de repente entenderse como, está resentida, está mal esa mujer, ¿no? O sea, seguro no le han pagado, bla, bla, bla. Yo creo que hay un asunto muy importante para el diseño de tanto de políticas públicas como de herramientas y proyectos y programas, incluso para el destino de la etiquetación de los recursos o presupuestos públicos que se tienen que disponer para que las mujeres podamos superar y tener mejores condiciones. ¿En qué áreas son las que se tienen que mover? Entonces, a mí me parece muy interesante que muchas veces no se toma la información estadística, la estadística nos dice mucho, por ejemplo, una de las datos estadísticos más importantes es que somos un país que tiene una gran perfección estadística, no solamente en INEGI, sino tenemos varias encuestas que se presentan, acabamos de pasar, o no sé si ya pasó para todas y todos el asunto de la encuesta de población y vivienda, se hace cada 5 años y también tenemos una encuesta de ingreso-gasto, ¿no? O sea, ¿en qué gastamos? Y a veces gastamos más y ingresa muy poco a nuestras casas, ¿no? Vivimos realmente de prestado, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que está sucediendo y cómo podemos subsistir ante ello y por qué es que las mujeres nos endeudamos más, pero también tenemos más trabajos, no solamente, bueno, yo espero que nada más ustedes trabajen aquí, pero muchas otras tienen en su trabajo, venden que la papita, que el cosmético, que no sé, algo para el artículo para el hogar, o ahora que ya se viene Navidad también vendemos cosas, ¿no? Adelante. Entonces, cuando nos preguntan, y yo quise poner esta porque este año en particular, el INEGI, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Otros años hemos tenido estadísticas sobre los ámbitos y los tipos de violencia. Y entonces este año algo muy, muy, muy importante fue que INEGI solo se centró en el ciberacoso. ¿Qué está pasando en términos de las tecnologías, de la información que utilizamos muchas de las mujeres? Porque, y bueno, no solo los hombres, las mujeres, nos sirve para saber si ya fueron a recoger a nuestros hijos a la escuela, si ya llegaron a casa, si ya se compró el mandado, si no se le olvidó el huevo, dónde está el niño, etcétera. Entonces, algo está sucediendo muy fuerte y creo que necesitamos un acuerdo ciudadano, un acuerdo entre todos y todas, porque la violencia en términos de la que ya vivimos, por así decirlo, de la que es visible, una violencia criminal que ha aumentado, hechos que tenemos en nuestro estado desafortunadamente, y no solo en nuestro estado, hay otros estados, y no lo digo como un asunto conformista ni tampoco para justificar, pero me parece muy interesante y muy importante centrarnos en los hechos. Un contexto de violencia, a quien más le pega es a las mujeres. Un contexto de violencia va a generar una situación mucho más complicada para que las mujeres podamos desarrollar actividades, incluso desde sentirnos seguras hasta de que el recurso nos alcance porque se escasean ciertas cosas.
Pero además algo que me llamó mucho la atención es que si las mujeres estamos encontrando en las redes sociales o en los medios digitales o en las tecnologías de información un medio para poder allegarnos de recursos, es el espacio donde la violencia se tecnifica también. Es decir, la violencia presente, controladora y que además también se allega de cuestiones tecnológicas, tenemos principalmente contactos mediante identidades falsas. Imagínense, esto es brutal, ¿no? O sea, por ejemplo, estos asuntos que a mí me parece muy importante que también la Secretaría de Economía y principalmente donde las mujeres tienen proyectos, podrían empezar a hacer campañas de prevención de violencia digital en términos de ¿cómo se llama? Cuando te dicen te llega un paquete o cuando estos mensajes que te dicen actualiza tu WhatsApp, pero que en realidad es un asunto de robo de identidad y demás. Tenemos que informar a las mujeres que trabajamos digitalmente en habilitarnos, en conocer estos riesgos, ¿no? La otra son los mensajes ofensivos. Yo creo que eso es algo que está pasando mucho. Yo la verdad es que estoy sorprendida cómo nos rebasa el asunto de los mensajes ofensivos. No sabemos ni siquiera quién escribe, quién redacta eso, quién nos denosta, quién no hace un comentario ofensivo al respecto. Insinuaciones o propuestas sexuales, también recibir contenido sexual, llamadas ofensivas, suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitios web. Entonces, este año me sorprendió mucho que INEGI se centrara solo en esta cuestión del ciberacoso, pero que además hiciera una comparación con los hombres. Y yo creo que la violencia, como lo dice Rita Segato, y estoy totalmente de acuerdo con esta mujer, es una doctora antropóloga experta, una docta en el análisis de la violencia, ella habla que las primeras víctimas, y no lo dice en términos por no ser feminista, sino ella habla en términos de que las primeras víctimas de la violencia son los hombres también. Entonces, ¿por qué? Porque tienen mandatos de género, porque tienen que cumplir con estos roles que los presionan, ¿no? Y que los oprimen también a ellos. Y estas opresiones también las pasan a las mujeres, ¿no? O sea, reproducen esos niveles de opresión. Entonces, lo que estamos observando con el color morado son las mujeres y con el color verde los hombres. E imagínense, pero además es algo muy interesante porque muchos de los ciberacosadores son hombres y hay que tomarlo en cuenta. Y entonces hay que empezar a encontrar una forma de definir y de poner en evidencia estas situaciones, o creo que en nuestras, no sé, también el asunto de las escuelas están teniendo una situación muy fuerte con lo que es la violencia digital y cómo exhiben a los niños o el espacio escolar. Creo que tendríamos que pensar en una pausa digital dentro de las escuelas, es decir, que niños y niñas no utilicen los celulares. Creo que es muy importante porque además sí tienen que aprender a resolver y pensar y dialogar. Lo que nos falta, porque quizás algunas de nosotros que somos del siglo pasado aprendimos a socializar viendo a la gente de frente. Y ahora los chicos que están en estos procesos, pues vienen de la pandemia, estudiaron la primaria o la secundaria de forma digital y después tuvieron que pasar de la preparatoria a la universidad, y eso les ha costado muchísimas implicaciones emocionales como tristeza, depresión, aislamiento, pocas habilidades para la socialización. Y yo creo que muchas mamás también estamos viendo cómo esas cuestiones afectan también económicamente una dinámica familiar, ¿no? Adelante. Bueno, cuando hablamos de la desigualdad que enfrentan las mujeres para incorporarnos al mundo laboral, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos, como vemos, una cultura machista, fuerte, evidente, y yo creo que ha sido tan evidente, no sé si ustedes sepan qué fue lo que le pasó a la presidenta, y que fue una situación muy desagradable, pero a mí me parece muy preocupante porque eso fue así como nadie se salva, no solamente lo que le sucede a ella, que es acosada sexualmente en el acoso sexual callejero que enfrentamos muchas mujeres, sino es que todas, y que le haya sucedido a ella. Y bueno, últimamente todas estas situaciones y consignas de mucho odio, de mucho desacreditación sobre las mujeres, nos habla de que todavía no hemos logrado
hacer un énfasis y ni desmontar esa cultura machista sobre las mujeres no saben mandar, las mujeres no saben coordinar, seguramente llegó porque pues se acostó con quién sabe quién, o por ejemplo, o como lo que dicen, ¿no? Desacreditar el trabajo doméstico como algo denostativo, ¿no? Recordemos que siempre se va a insultar en femenino, nunca se insulta en masculino, ¿no? Y eso es terrible porque el machismo destruye, ¿no? El machismo genera condiciones realmente adversas, ¿no? La discriminación, que son las formas de opresión que vivimos las mujeres, distintas, diferentes, algunas más, algunas menos. La violencia que se traduce en esos mecanismos, ¿no? Para que pueden ser aquellas que son sexuales, que pueden ser psicológicas, físicas, y que tienen un impacto en nuestra vida, pero también, o sea, por ejemplo, las violencias que se dan dentro de la familia, la escuela, el trabajo, etcétera, ¿no? Y los estereotipos de género a que nos obligan a cumplirlos, ¿no? O sea, yo sí puedo ir a trabajar y todo eso y tener, cooperar para el hogar, pero no es reconocido el trabajo que yo hago, ¿sí? Entonces, las mujeres tenemos un asunto de menos no sé cuánto, entonces creo que es muy interesante esta ilustración para ir desafiando esas barreras. Son muy complicadas para las mujeres, no es nada. Nos hablan algunas teóricas con respecto a los análisis de los obstáculos como los pisos pegajosos. Es decir, las mujeres estamos en un proceso en donde estamos fortaleciéndonos, estamos haciendo un trabajo, estamos tratando de dar lo mejor y no avanzamos, seguimos ahí metidas y es muy complicado. Son muchas dudas existenciales, que le llamamos existenciales, de decir, parece que hago y no llego a ningún lado. Entonces eso nos abruma muchísimo, pero no tiene que ver con nosotras, sino es un sistema que opera de esa manera, un sistema que está pasado por el machismo. O escaleras rotas, vamos avanzando, lo que decíamos, y otra vez para atrás, ¿no? Viene una administración diferente y si esa administración no piensa como en el respeto hacia los derechos humanos, pues va a colocar totalmente que las mujeres regresen a sus casas. Ya ha pasado en varios países, lo estamos viendo principalmente en Centroamérica y en el sur de nuestro continente, ¿no? Tenemos los techos de cristal, en donde, pues sí, ya es lo máximo, llegar a ser directora o llegar a ser encargada de un área, pero no hay más. También la administración pública tiene un colapso. ¿Hacia dónde van? O sea, la forma en cómo estamos estructuradas y organizadas en términos de la administración pública ya no nos alcanza, porque ya no, en algunos casos no nos da para más. Y eso es algo que necesitamos dialogarlo y replantearnos. También las paredes de cristal, es decir, lo que yo haga va a ser revisado, juzgado, valorado de acuerdo a la persona que está haciendo esa acción. Si esa persona no reúne criterios para poder elaborar lo que le falta, lo que requieren sus colaboradores, sus colaboradoras, su equipo para poderlo fortalecer, es muy complicado. Y la otra son las paredes de cemento, en donde pues no van para ningún lado. Ahí se quedó y bueno, es una gran trabajadora, pero hasta ahí nada más. Y los acantilados de cristal, que cumplen, nuevamente nos regresan al ciclo, ¿no? Nos regresan siempre a un ciclo en donde no queremos estar, ¿no? O sea, volvemos a caer y hay que volvernos a levantar y volver a salir adelante, y este asunto de como un asunto de resignación, ¿no? De que así es la vida, pues no, la verdad es que la vida no es así. Adelante. Bueno, una de las cuestiones que habla la desigualdad de género tiene que ver con este asunto de la brecha salarial, pero algo muy importante y que creo que hay que poner el énfasis porque tiene que ver con la economía es justamente las carencias alimentarias y de pobreza. Yo creo que es sumamente importante porque las mujeres comemos lo que podemos, no lo que necesitamos. Las mujeres consumimos mucho mayormente carbohidratos en lugar de calorías. Y, por ejemplo, tenemos en los casos en donde hemos observado estas situaciones complejas, en donde tenemos niñas que fueron agredidas sexualmente y que no tiene, o sea, su consumo de calorías no les permite amamantar a sus críos, a sus bebés.
y tenemos toda una exigencia institucional de que esa fuerza es que le tienen que dar leche. Yo estoy de acuerdo que se le dé la leche materna a los hijos y las hijas, pero no los puedes obligar cuando no tienes las condiciones alimentarias precisas para poderlo dar. Entonces, estas carencias alimentarias y de pobreza, no en balde las mujeres, no sé si vieron la encuesta o los resultados, porque es muy interesante ver, pues a lo mejor yo por mi trabajo veo en las mañaneras, las mujeres ocupamos en términos de mortalidad, la segunda causa de mortalidad es la diabetes, y la diabetes está asociada justamente a una ingesta de carbohidratos en lugar de calorías, ¿no? Un poco complejo ahí también, porque también que nos allegamos para comer, ¿no? O sea, muchas mujeres, o yo a veces veo en las esquinas mujeres que trabajan y demás, y pues están comiendo una sopa de estas instantáneas y ya con eso la libran, ¿no? Matrimonios y embarazos adolescentes. Este es un asunto muy complejo, regularmente no solamente es un asunto asociado a la pobreza, pasa por esas situaciones, agrava las condiciones, agresiones de pareja, la violencia sexual es altísima, las dificultades para acceder al poder político, es decir, no tenemos una representatividad exactamente de mujeres, y además mujeres sensibles y que sepan y no que finjan y que solo sea el discurso, sino que vaya más allá realmente de un compromiso, mayor carga de trabajo en el hogar, ¿no? O sea, si vas a trabajar, pues también llegamos y pues nos espera todo lo demás, ¿no? O sea, no se lavan los trastes solos, no se hacen las camas solas, no se cuidan los hijos solos, no se revisa la tarea sola, entonces también tenemos ahí esas situaciones complicadas, ¿no? Adelante. Pero cuando hablamos de la división sexual del trabajo, porque hay una división sexual, y esto es una situación histórica, en términos de, por ejemplo, de pensar que las atribuciones que se le han hecho históricamente a las mujeres es solo para los cuidados. Si bien se está construyendo y diseñando una política de los cuidados, yo espero que no signifique para reforzar el estereotipo de los cuidados, ¿no? Y que piensen que las mujeres somos las mejores cuidadoras, sino necesitamos hacer una democracia y una igualdad dentro de los espacios, de todos los espacios, pero dentro de la casa principalmente, porque es donde menos democracia hay. Entonces, cuando hablamos de esto, pues tenemos todo este sistema capitalista, el mercado, la familia, el Estado, que son el origen del patriarcado, que asigna estas tareas de acuerdo a la función del sexo biológico. O sea, porque parimos a los hijos, estamos dentro de la casa, entonces cuidamos a los hijos y somos las que sabemos bañar a los hijos, cuidar a los hijos, regañar a los hijos, chanclear a los hijos, etcétera. Y pues no, nosotras no solo. O sea, cuando nos dicen su hijo está mal educado, bueno, pues no solo lo educo yo, lo educa un sistema, la televisión, los medios, etcétera. Entonces, creo que también hay que pensar que no es solo únicamente la responsabilidad de los fracasos, por así decirlo, ¿sí? De las mujeres. Y que los hombres, pues sí tienen otras actividades y su trabajo sí es reconocido, sí es remunerado y además es valorado. Por eso no se paga el trabajo doméstico, porque no está reconocido ni es valorado. Solo es reconocido cuando tenemos que contratar los servicios de alguien más o, como yo siempre digo, la desigualdad está evidenciada en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres sostenemos todas esas desigualdades que no se dicen y que contribuimos con nuestro trabajo a el mejoramiento de ciertas condiciones o del bolsillo de alguien, ¿no? Porque además cuando nosotros contratamos a alguien para que pueda hacer el trabajo de los cuidados, la crianza, la ayuda de las tareas, pues hay toda una feminización de ese trabajo. ¿Se lo dejamos a un hombre? No. Se lo dejamos a la mamá, a la hermana o a una persona que sepa lavar, planchar, ¿no? Etcétera. Y regularmente son las mujeres las que hacen ese trabajo. Adelante. Esta división sexual siempre nos lleva a este dilema, o trabajo o mi familia, porque si de repente he escuchado ahora con mucho mayor énfasis, ay, de veras me habían dado una cosita y yo le estoy diciendo, perdóname, hasta ahorita me acordé, nos dicen en muchos espacios,
Si te vas a ir a trabajar, recuerda que tienes que hacer, o sea, tienes que dejar todo preparado. Llegamos y hacemos la comida, hacemos el fin de semana, pues no nos sirve para descansar, sino para hacer todo lo que la semana no implique un trabajo para nosotras, ¿no? Decir, en realidad las mujeres dormimos muy poco, ¿eh? Las mujeres dormimos quizás, no todas, pero en un gran promedio, entre 5, 6 horas. Y eso genera repercusiones físicas muy fuertes en nuestro desempeño para cualquier actividad. Entonces, este dilema y este paradigma de que si me voy a ir a trabajar, ¿quién va a cuidar a mi familia? Obliga muchas veces a que las mujeres seamos este rollo que es muy neoliberal del emprendedurismo, de que nosotras pongamos nuestro propio trabajo, nosotras nos pongamos a nuestra propia empresa. Yo me acuerdo mucho cuando hace ya muchos años, empezaba el asunto de la maquila y me acuerdo que los empresarios nos decían que estaban haciéndonos un favor. Porque, por ejemplo, las costureras, y que bueno, de ahí se complejizó mucho el asunto, recordarán del campo algodonero de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, o sea, tiene mucho que ver este asunto. Yo me acuerdo que decían los empresarios de esos empresarios que espero que ya hayan pasado a mejor vida, porque ellos decían algo muy siniestro y muy horrible cuando señalaban que ellos para apoyar a las mujeres estaban financiando que las mujeres tuvieran su máquina en su casa y que ya no fueran al trabajo para que pudieran cuidar a sus hijos, porque estaban perdiendo muchas mujeres que pues se tenían que regresar a cuidar a sus hijos y ya no podían regresar a la empresa. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Les daban como, pues no sé, estas enormes cantidades ¿cómo se llama? De costura de las mujeres tenían que coserlo en su casa, pero lo que estaban en realidad haciendo es que ellos, o sea, pues seguían pagando 20 centavos por la pieza de costura, pero además el despunte se pagaba, por ejemplo, lo subían a 2 centavos, pero el que hacía el despunte eran los hijos y las hijas. Entonces ellos estaban en realidad ampliando la mano de obra de una familia sin pagar ese trabajo, pero además también violando la ley, porque un niño y una niña no pueden trabajar. Entonces no nos estaban haciendo ningún favor. Y todavía esta misma inercia la seguimos hasta ahora. Yo trabajo desde mi casa, puedo cuidar a mis hijos, entonces tengo que trabajar y hacer esa chamba. Entonces creo que ahí hay un asunto que todavía tenemos que discutirlo, porque bueno, fuera de alguna manera, cierta compensación podría existir en términos de que estas mujeres que son las emprendedoras, que tienen trabajos autónomos, pudieran tener beneficios también para ellas, como ciertos apoyos, que pudiéramos pensar en la posibilidad de que pudieran articularse y que tuvieran a lo mejor que poder hacer un ahorro que les permita a fin de año pues pagar su seguro, pagar tener aguinaldo, tener prestaciones. Necesitamos pensar en otra forma, ¿no? Otras formas que salgan a lo mejor dentro de estos, de esta a veces muy reduccionista forma y muy fuerte de la cuestión económica y no la hemos visto todavía, ¿no? Adelante. Y bueno, lo que les decía, pues este trabajo gratuito, ¿no? De las tareas domésticas y reproductivas, ¿no? O sea, de hecho, pues hace muchos años a mí me tocó, o sea, como les digo, yo ya soy del siglo pasado, a mí me tocó, en que se hiciera la iniciativa de que los hombres pidieran días económicos para el cuidado, o sea, nacía un bebé y pudieran pedir, no, bueno, no un bebé, su bebé, pudieran pedir días para el cuidado de la esposa y del... En realidad, muy pocos lo piden para hacer eso. Y los que lo piden, se monitoreó más o menos en qué lo ocupaban. No lo ocupan para cuidar a la esposa recién parida o a la compañera recién parida. Lo ocupaban para otro tipo de cosas que no fuera aventarse el rollo de cuidar al bebé en las noches, de cambiarle el pañal, de etcétera, ¿no? De involucrarse en esas tareas. Sí hay algunos, sí, pero todavía faltan bastantes, ¿no? Entonces esto
también tiene que ver con una forma que el sistema económico hace y refuerza con los hombres y hace y refuerzan esos estereotipos también para las mujeres, ¿no? O sea, el sistema económico lo que hace es reforzar los privilegios y reforzar las opresiones para las mujeres, ¿no? Adelante. Bueno, y aquí yo creo que lo importante es qué necesitamos las mujeres, porque pues sí, hemos avanzado mucho, pero yo creo que en el término económico nos faltan muchos años para seguir todavía dando la batalla. Y les toca a las nuevas, les toca a ustedes pensarlo y poderlo empezar a dialogar, a proponer. No tiene nada que ver con que no estén de acuerdo. Yo creo que también necesitamos de ir impulsando una cultura que pueda dialogar sin que esto genere, ay, esta señora es problemática, ya está en contra. No, necesitamos dialogarlo porque necesitamos avanzar en esas condiciones. No podemos seguir en estas condiciones que vivimos las mujeres. Entonces, esta parte que tiene que ver con el ingreso digno, que permita la subsistencia para tener comida 3 veces al día, 3 veces, darnos un gusto, poder realmente descansar. Las mujeres no descansamos, casi todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo. Entonces, creo que es muy importante que haya personas que por lo menos sí se les garantice sus 3 comidas al día, ¿sí? No de que ahorita comí y pues al rato quién sabe. Y si no como ahorita, pues ya Dios dirá mañana, ¿no? Yo creo que no. Pobrecito Dios ha de estar saturado de 1000 cosas que le pedimos, ¿no? Servicios básicos, que tengamos agua, no sé si a ustedes les pasa, pero, o sea, por ejemplo, vivimos en zonas urbanas, pero eso no nos garantiza el agua. O sea, no sé, ahora ya el agua nos la echan cada tercer día y yo no quiero pensar ahora que se venga el calorón, hay que apartar agua y luego cómo bañamos a los niños y bueno, un montón de cosas, cómo lavamos los trastes, no sé. Una casa, necesitamos que el trabajo abre la puerta para otros derechos y entre ellos, justo poder tener una casa. Una casa que sea digna, porque bueno, afortunadamente está cambiando esta parte que yo la verdad agradezco mucho eso, de que las casas de interés social no sean esos huevos que no, o sea, tenías aquí la cocina y te volteabas y ya era sala, comedor y demás, ¿no? Entonces sí, era horrible eso. No tienes privacidad para nada, ¿no? Y la privacidad es muy importante dentro de la formación y la organización de una familia, ¿no? Entonces, de los núcleos familiares es muy importante por la privacidad física, por la privacidad sexual, por muchas cosas que necesitamos entender, ¿no? Las casas se volvieron un microhuevito, ¿no? También movilidad, necesitamos transporte seguro, no, o sea, por ejemplo, tenemos un asunto muy complicado en todos y muchos estados sobre el adueñamiento territorial de los traslados. O sea, yo creo que es algo muy interesante que se estén haciendo este asunto del periférico, ¿cómo se llama? Del teleférico que se va a hacer. Porque imagínense, aquí nuestro transporte está concesionado y las personas que son dueñas de esas concesiones se creen dueños del territorio para que nos movamos las mujeres, en este caso en especial, de manera segura. Ellos no permiten que entre el transporte público, que es una obligación del Estado y de la administración y de todas las administraciones. Pero imagínense la disputa tan fuerte que no los puedes quitarles el territorio, pues. O sea, no puedes hacerlo porque o te cierran la calle y demás. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿dónde hay un transporte que nos permita a las mujeres, si vamos de fiestas, si vamos, o sea, que no tenga yo que pagar un servicio que me va a costar mucho? O sea, bueno, si vivimos hasta Villas del Pedregal o la salida a Quiroga, o por ejemplo la salida para acá, porque también, o sea, nada más hablamos para allá, pero, o sea, todas las tenencias que tenemos y que además muchas son distantes, y que además, por ejemplo, te cobran 300, 400 pesos un servicio de taxi. O sea, si nuestras hijas van de fiesta, porque tienen derecho también a divertirse. Entonces, ¿quién cuida esto? No hay una regulación sobre ello. El descanso, como les decía, necesitamos descansar, dormir, o sea, de verdad así, un día así decir, no, o sea, alguien me trajo mi desayuno, o me paré y qué bonito día, y no voy a lavar los trastes. Claro que a veces decimos, no, sí los tengo que lavar porque el otro día está peor el asunto.
Entonces ahí necesitamos también entender el descanso, porque si no descansamos, las mujeres agravamos nuestras enfermedades, ¿no? Y atender enfermedades y tener servicios médicos, disponer para los cuidados y crianza de los hijos y de las hijas e hijes también, ¿no? Entonces, esto necesitamos ver también, por ejemplo, que el Estado cree esas instituciones o mecanismos que nos ayuden a las mujeres y principalmente las mujeres que no tienen un trabajo formal. Esas que trabajamos en nuestras casas o que tenemos que salir a dar capacitaciones y que no tenemos servicios médicos garantizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, o que, pues no sé, ¿dónde voy a poner porque no es dónde pongo a mi hijo o a mi hija, sino, y si me lo llevo, luego en las dependencias no te permiten la entrada con niños o etcétera, ¿no? Entonces también hay un asunto bien canijo ahí de prohibiciones, ¿no? Somos un país muy violento a través de las prohibiciones, ¿eh? Somos muy prohibitivos. Entonces eso desconfigura la posibilidad de que las mujeres nos articulemos y seamos respetadas socialmente también. Adelante. Bueno, esto es lo que les señalaba, que no tiene valor y que sí tiene valor. Pues todo lo que no tiene valor es estas actividades que hacemos las mujeres, de los cuidados, el juego con los hijos, la crianza, la escuela, ir al súper, ¿no? O sea, hay veces en que, pues necesitamos ir a lo mejor no hay tianguis en la noche. Algo muy interesante que el otro día vi, dije, wow, se dio de verdad, yo no sé en qué mundo vivo, yo quiero ir a ese tianguis. ¿Saben que hay un tianguis nocturno en Villas del Pedregal? Sí, hay un tianguis, o sea, hay un tianguis nocturno, no sé qué día se pone y solo es en las noches. ¿Por qué? Porque saben que o sea, todo el trabajo que Morelia tiene este gran ingreso de capitales es por la mano de obra de la gente que trabaja de ese lado. Y no tiene ni transporte, no tiene seguridad, las calles están bien, ¿para qué decir groserías? Bien feas. Entonces, tienen un tianguis nocturno y las personas pueden hacer su tianguis nocturno. Yo dije, qué grandiosa idea, qué bueno que esa gente se puso de acuerdo. Yo no he visto, por ejemplo, un tianguis por donde yo vivo, que es una zona que está dentro de la ciudad, pero no está pavimentada ni mucho menos, y no tiene tianguis nocturno. Y mucha gente trabaja de ese lado, ¿no? Son profesores, profesoras, o por ejemplo, chicos y chicas que vienen de otros estados, de otros municipios, a estudiar aquí y que pueden hacer su mercadito nocturno, ¿no? Eso me pareció una estupenda idea. Creo que le diría al secretario Claudio que cuando haga el listado del huevo, pueda decir que hay tianguis nocturnos que están girando y que hay personas, mujeres, que están accediendo a ciertos precios. Me encantaría, pero a veces no tenemos mucho diálogo con el secretario, ¿verdad? Lo propondría, que sería una excelente oportunidad de que no solamente diera el precio del huevo, sino pudiera decir, en tal tianguis nocturno hay tales actividades. Eso me súper encantó. Muy bien, adelante. Y entonces lo que decíamos es ¿qué significa esto de trabajo igual a salario igual? Bueno, implicaría que las mujeres pudiéramos mejorar nuestras condiciones, principalmente no para gastar, porque algo que me cae muy gordo, y no sé si a ustedes les cae igual de gordo o mal, cuando nos dicen, ay, no, es que las mujeres son muy gastalonas. La verdad es que las mujeres, se hizo un estudio hace algunos años en donde, ¿en qué gastamos las mujeres? ¿En qué gastaremos más las mujeres? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿En qué gastamos más, díganme? En ropa y en zapatos. ¿Qué más? En la casa, en los hijos. Las mujeres, nuestro ingreso, el 95% de nuestro ingreso va para proveer necesidades básicas de nuestro núcleo familiar, ¿no? El 5% va para, pues, el transporte, o sea, algún detallito como zapato, detallito, las uñas, el zapato, la ropa, el tinte del cabello, pero además, ese 5% que destinamos de nuestro ingreso tiene impuestos. Es carísimo. Ser mujer en esta construcción de lo que tiene que ser una mujer es carísimo. El maquillaje, no sé si las que nos maquillamos, no, o sea, dices, anda uno así pepenando que a ver que no está tan feo, que salió bueno, ¿no?
¿Qué otra cosa? La ropa interior, los brasieres. Bueno, ahora se supone que ya se le quitó el impuesto rosa las toallas femeninas y eso, pero de todos modos son costosas, ¿no? Son costosas. Este, ¿Qué otra cosa? El asunto es que todo lo que implique, si nosotros sacamos de eso y lo comparamos en, pues una alternativa muy grande para muchas mujeres es comprar ropa de segunda mano, ¿no? La llamada paca, ¿no? Muchas mujeres, accedemos a esa ropa porque cuesta 50, 100 pesos, porque ahora resulta que compras una ropa que según en un negocio o en un centro comercial que te sale más cara, pero que te dura muy poquito, porque ahora la ropa te la pones y te la quitas, y antes la ropa duraba mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces todo esto, ¿qué implica? Realmente, ganamos, o sea, el hecho de que ganemos igual que los hombres lo invertiríamos, no, los hombres invierten menos en su casa. Los hombres sí dejan una gran cantidad, alrededor del 35%, para ellos, ¿sí? Para ellos solitos, ¿no? Que la copa, que el cuate, que la caguama, que el deporte, que si bueno, los que juegan fútbol llanero o los que juegan, ¿cómo se llama ahora? Pádel, ¿no? Ajá, ay no, es el pádel, ¿no? Entonces estos asuntos de hacer ejercicio o ir al antro, ¿no? O ponerle los 100 pesos a la chica que trabaja como en un table dance, ¿no? Entonces, estas desigualdades, imagínense, fíjense, cree que, o sea, cuando preguntamos, cree que en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las mujeres dicen que sí y los hombres dicen un poquito menos. ¿Cree que en México hay desigualdad entre hombres? Las mujeres dicen que sí y los hombres dicen, no, pero ¿cuál desigualdad? Somos iguales, ¿no? ¿Somos iguales en qué sentido? Cuando nos asignan responsabilidades. A ver, ¿no que no pueden? A ver, órale, que pueda, ¿no? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso no es un asunto de igualdad. Tú me estás asignando una responsabilidad, o mayor carga de trabajo para demostrarte que yo sí puedo. O sea, y a la otra persona, nuestra contraparte, no le fue asignada de esa manera. Eso no es la igualdad, ¿sí? Tampoco la igualdad está en que yo cargue, ¿cómo se llama? Un garrafón de agua. Digo, sí lo puedo hacer, pero pues, hay quienes se nos hace bolas ahí la cosa, y eso no tiene que ver con que seamos iguales, son capacidades y habilidades diferentes, no tiene que ver con eso, ¿no? Así como a lo mejor un hombre pueda cambiar un pañal y el pañal le quede al revés y todo eso, pues yo iré aprendiendo, ¿no? Si se embarra de popi, pues así nos hemos embarrado nosotras, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estas cosas también se aprenden, ¿no? O sea, no es una competencia, pero lo que a mí me parece significativo y llamo la atención y subrayo sobre ello es que cuando intentamos demostrar nuestras capacidades y habilidades, hay cierta violencia ejercida que nos hace que nos cueste más. Se hace todo para tronarnos, no para demostrar que tenemos igual condiciones y posibilidades de hacer las cosas. Y eso es muy complejo. Muy bien. Adelante. Y bueno, ¿cómo estamos en los salarios? Fíjense, esto fue del 20, ya son 5 años, ahora vamos a ver qué saca el INEGI, que es algo que me está preocupando en cifras del INEGI, que están sacando ciertos datos y no todos, hay que hacer mucho estudio en ello. En torno al 49% de las mujeres de todo el mundo en edad de de trabajar, participan en el mercado laboral. Pero algo que o sea, no sé si se han dado cuenta que cuando nos dicen, está en edad productiva, poco se habla de que estamos en edad reproductiva. La reproducción es un asunto que no se considera dentro de las actividades productivas. Por eso las instituciones no generan condiciones para las mujeres que tenemos hijos o que queremos tener hijos. No los consideran. Incluso muchas mujeres ocultan su embarazo porque pueden ser despedidas. Aunque digan que ya no se hace, que es un derecho, bla, 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 en realidad pasa, ¿no? Pasa. Y no podemos hacernos nosotras menos de lo vista corta. Entonces, esto es muy importante porque eso determina también cuánto queremos ganar y cuánto no. Adelante, por favor.
Bueno, la brecha salarial está en más o menos en esto. Y decimos que, ¿qué necesitamos las mujeres para superar las brechas de género en el ámbito económico? Pues una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y privado. Justa valoración de los distintos trabajos que realizamos las mujeres y los hombres, especialmente en lo referente a la crianza de los hijos y las hijas, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Esto es muy importante que lo sepamos todas, todos, todes, porque en términos jurídicos, cuando se acaba el amor, este amor romántico en el que todavía seguimos pensando muchas mujeres y lo seguimos defendiendo y lo seguimos practicando, resulta que es una gran batalla cuando nos separamos, que si yo me dediqué al hogar, de todos los bienes que se construyeron, me den el 50%. Todavía estamos en esa disputa. No todas las mujeres que se separan alcanzan eso. Muchas mujeres que se separan prefieren incluso mejor irse y dejar todo, dejar de estar con un hombre violento o una relación tóxica, etcétera. Entonces creo que esto en términos jurídicos sí ha avanzado en términos jurídicos, pero en términos prácticos las instituciones tienen personas y esas personas reproducimos estos esquemas de desigualdad y decimos, ay, seguramente ella hizo algo, ¿no? O sea, ay, señora, o sea, diga que le fue bien si le den el 20%, ¿no? O sea, diga, pues la mayoría de los juzgados están llenos de solicitudes de pensión alimenticia, solicitudes de que den para la manutención de los hijos, o sea, ahí es a donde está. Bueno, yo creo que si construimos un edificio con todos los expedientes históricos, pues hacemos una torre gigantesca mucho más grande que una pirámide, ¿no? Cuando nosotros decimos, en nuestro país un hombre gana un 11% más que una mujer en igual posición. Esa diferencia equivale a 34 mil millones de dólares, o sea, un chorronal de dinero. En México una mujer tendría que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo ingreso que un hombre, imagínense. O sea, de por sí ya trabajamos, entonces tendremos que trabajar 5 más. Pero ¿qué tal que cuando hacen un evento las instituciones dicen, ay, ¿quién va a venir? O sea, vengan a apoyarnos y es el apoyo y que se vea, póngase la camiseta. Eso en realidad es algo que no se debe de hacer. Porque, o sea, por ejemplo, yo tengo un contrato, cumplo con un horario y tienen que respetar mis días de descanso, mis horarios. No es que no tenga disposición, sí la tengo, pero no podemos estar obligadas a eso. Y mucho nos hacen las instituciones eso, ¿no? Así ese rollo de que póngase la camiseta, sí, pero cuando yo solicito algo, ahí no se pone en la institución la camiseta, ¿verdad? No me defienden, no me hace una igualación del ingreso. No veo a los compañeros que son regularmente asesores, yendo los fines de semana y si van, pues van en ciertos horarios y porque pues no está ocupado, ¿no? Nadie les pregunta o les cuestiona, ¿no? En zonas rurales e indígenas encontramos que de cada 7 hombres, 3 mujeres rurales y solo 2 mujeres indígenas participan en actividades económicas, imagínense. O sea, el rezago es altísimo. Y además regateamos el trabajo de las mujeres indígenas, ¿no? Las artesanas, las transformadoras de la materia prima, ¿no? Siempre le estamos diciendo, ¿no? Entonces, esto es algo muy complicado que todavía nos queda mucho por trabajar en esas áreas. Adelante, por favor. Y bueno, a mí no me gusta la palabra empoderar. Yo diría que son agenciamientos. Me gusta más la palabra agenciamientos, pero bueno, hay varios que tienen esta palabra, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues mejorar las condiciones de educación de las mujeres, que los espacios, como por ejemplo, esta secretaría podría abrir más espacios para que las mujeres tengamos mayores habilidades técnicas y también habilidades especializadas, por ejemplo, contabilidad, no sé si haya eso, como por ejemplo, saber leer bien un contrato, que sepamos bien, ¿no? Cosas así que es importante. Pues en el empoderamiento económico, no solamente que nos digan que pongamos nuestra empresa, sino que haya créditos a fondo perdido, que nos permitan hacer, y que además no sean créditos necesariamente individuales, que sean articulados en forma de cooperativas, que haya reglas muy claras en ese sentido. Y también, por ejemplo, que sepamos nuestros derechos, porque la participación política es que también sepamos nuestros derechos, que esta misma institución
también nos abre la puerta a cuestiones de salud y bienestar. Me encantaría ver que la Secretaría de Economía un día diga, vamos a las mujeres que tenemos nuestros proyectos, que están con nosotros, firmamos un convenio con IMSS Bienestar para que las mujeres vayan a consultas el día de la jornada de los 10 días de activismo a partir del 25 al 10 de diciembre, entonces las mujeres se hagan su Papá Nicolau, su examen de mama, tengan sus medicamentos, sean valoradas, entren en un tratamiento. O sea, eso sería otra cosa más que sentarnos a platicar sobre qué es este día, ¿no? Y yo lo agradezco, pero tenemos que ir más. Violencia de género, también sepamos, una mujer es detectada, esas mujeres de esos espacios están siendo violentadas, pues acercarlas a la institución, y es más, decirle a la fiscalía, venga un equipo de MPs en donde asesoran a las mujeres, les digan sus derechos, aquella que quiera poner una denuncia la ponga y tenga la privacidad para hacerlo. Porque en las fiscalías luego no hay dónde sentarse. Digo, me está escuchando el fiscal, pero la verdad, fiscal, o sea, está pasando eso. Adelante. ¿Qué otras cosas podemos hacer y qué necesitamos que el Estado haga? Por eso es muy importante que el Estado sea fuerte, no vender el Estado, que no venda nuestros derechos, que no venda esa parte. Necesitamos estancias infantiles, incluidas aquellas que requieren de cuidados especializados. ¿Cuántas mamás, mujeres, que les llaman ahora madres, ¿cómo le llaman? Mujeres autónomas, que a mí no me gusta, o sea, tenemos que encontrar una palabra, tienen hijos con alguna discapacidad, ¿no? TDAH, no sé qué. No tenemos escuelas especializadas para ello. Estancias infantiles donde atiendan a nuestros peques y que nuestros nenas estén seguros y seguras en ese espacio. Necesitamos estos apoyos. Hay una gran diversidad de mujeres que tienen hijos con estas situaciones e hijas. Servicios de salud y accesibilidad a medicamentos adecuados. No los tenemos. Las mujeres que estamos fuera de lo institucional y de lo formal no tenemos esos accesos. Garantizar el derecho a la educación, un magisterio sensible y humanizado a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las mujeres. ¿En qué? En horarios acordes a los horarios laborales. Ponen la junta y luego te dicen, no, los niños este día van a salir a las 11 de la mañana. ¿Y qué hago con el chamaco? ¿Quién lo recoge? Si yo tengo un horario de 9 a ¿qué? ¿A 3 o 5 de la tarde? Es horrible. O sea, no entiendo quién hace, o sea, el magisterio, en qué momento se separó de ser un espacio, un ente sensible a la sociedad, y luego quieren que nosotros los apoyemos, pues también para acá, ¿no? No nosotros vamos a salir a gritar todas sus consignas, ¿no? Reforzar el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres para garantizar una vida libre de violencia, acceso a derechos sociales, aún con trabajos no formales, lo que les decía, créditos especiales para emprender, sociedades productivas, entre otros, ¿no? Yo creo que sería muy bueno poder transformar también la posición de la Secretaría de Economía. Adelante. Y ya por último, pues esto, o sea, armonización del trabajo con el ámbito familiar. Ese es el punto que tiene que ver con la justicia social. Si no hay horarios en donde yo pueda trabajar y cuidar a mi familia, porque si así lo decido, porque también puedo decidir que yo sí quiero ser la empresaria, la titular, la secretaria, la directora, pero pues también necesito dedicarle tiempo a mis hijos, a mis hijas, al cuidado, porque también lo quiero hacer, porque son mis hijos, ¿no? Y porque a lo mejor fue mi decisión tenerlos. Los hijos no estorban, ¿no? Nos han hecho pensar que estorban, ¿no? En el cine, en ciertos espacios, etcétera, ¿no? Son molestos los niños. No son molestos, ¿no? Es un asunto de justicia social. Y si los trabajos no cumplen con esas miradas y esas realidades que estamos demandando muchas mujeres o que no tenemos mecanismos para poder demandarlos, entonces no vamos a tener un acceso a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es muy complejo tenerlo porque no basta con que, bueno, pues ahí la llevamos, pero no basta. Nos falta siempre cerrar el círculo, porque si no lo cerramos, entonces vienen otras formas de pensar en donde las mujeres a su casa y los hombres afuera de la casa.
y eso está a punto de suceder de repente, pues ya lo tenemos en algunos países, y la verdad a mí me aterra eso, y yo me saldré otra vez a las calles a no permitir que eso suceda, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí lo último es como las 10 acciones que propone en términos de género, IMCO, que es una institución, pues sí, muy devaluada, pero también tiene cosas interesantes en el mercado laboral. Dice, avanzar hacia un sistema nacional de cuidados asequible y de calidad, fomentar la corresponsabilidad en los hogares, promover alternativas de educación flexible para las mujeres, generar y transparentar datos con perspectiva de género, medir y visibilizar las brechas de género institucionales federales, implementar buenas prácticas empresariales de inclusión de mujeres. Yo no quiero aquella rica que me venga a decir, no, sí, no, yo quiero una mujer que vende tacos en la calle y que me dice, esto es lo que hay que hacer, mira, mi experiencia puede ser así, o sea, no, porque la otra tiene otra, no porque sea rica, sino porque sus condiciones son diferentes a una mujer que enfrenta en la calle, ¿no? Impulsar políticas de integración de vida-trabajo, es lo que decíamos, ampliar los permisos de paternidad, pero que realmente los hombres se metan en esa área, y aumentar la transparencia salarial, que digan cuánto se gana, dónde. Está bien que este rollo también tenemos que ver cómo le hacemos, porque, bueno, sí hay una exposición al crimen, ¿no? Y entonces también puede ser una medida de extorsión, no lo niego. Y creo que es la última. Y bueno, esta última parte de cómo enfrentar un mercado que ya de por sí es injusto, un mercado económico que es injusto, pues el reconocimiento de estas desigualdades de género, otorgar valor social a la transformación y desarrollo económico, fortalecer las empresas familiares bajo esquemas de apoyo articulados a los sistemas de materia prima, es decir, yo le acerco la materia prima, hago un círculo, como lo que llaman ahora cadena, pues círculos productivos, cadenas productivas, todo este rollo que ya existía desde mucho tiempo, cooperativas entre mujeres bajo esquemas de ahorro y producción, ya que los bancos, no a través de los bancos, porque los bancos siempre va a tener un asunto de cobro, son empresas y viven de nosotras. Muchas mujeres no quieren que les paguen vía tarjetas, ¿no? Entonces, o un banco. Digo, una cosa es eficientar y bueno, vamos hacia, ¿cómo le llaman ahora? Que ya no vamos a utilizar moneda, ¿no? Ahora va a ser todo por digital. Está bien, pero hay que pensar que los bancos tienen que bajarles a sus cobros, ¿no? Acceder a apoyos fiscales que permitan periódicamente el establecimiento de compensaciones para el financiamiento y evitar la quiebra, mecanismos de protección para garantizar la propiedad intelectual, creativa y de origen. Por ejemplo, este asunto de que las mujeres hacen una cooperativa y se van yendo y las que quedan entran en quiebra, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante pensar en estos nuevos esquemas que también articulen a las mujeres y que no se vayan a quiebra. ¿Cómo evitar que cierren esos sistemas de trabajo que están aportando o inventando a las mujeres, ¿no? Adelante. Y bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes es que también la Secretaría de Finanzas, de Economía, nos diga cuáles son nuestros derechos, cómo reconocerlos y mandarlos, manejo, uso, ahorro y gasto del dinero. Necesitamos aprender a eso, las mujeres necesitamos aprender en el uso del manejo. No que tenga que ver con que si yo, es algo mágico, ¿no? Sí necesitamos poder saber cómo eficientar, y lo sabemos bien, pero sí necesitamos ahorrar las mujeres. Y sí necesitamos quitar esos estigmas y desmitificar el rollo del dinero, ¿no? Sí necesitamos meternos en un asunto un poco más elaborado, interesante, que podamos administrar. Sí somos muy buenas administradoras, pero necesitamos mejorar nuestra administración de nuestros recursos. Espacios donde acceder. Porque una cosa, justo porque nosotras invertimos todo en la familia, poco destinamos a nosotras. Entonces no es un asunto de egoísmo, es un asunto de sobrevivencia. Muchas de estas mujeres no guardan para cuando son mujeres de la tercera edad. Entonces, si bien la beca de la presidenta a lo mejor nada más puede ser que uno nunca sabe qué vaya a suceder con los gobiernos, entonces igual
pueda haber estas becas y a pesar de estar blindadas dentro de la Constitución, lleguen otros y las desblinden y vamos para atrás. Entonces estos 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos que nos dan, pues no nos va a alcanzar para la sobrevivencia. Sí necesitamos pensar en esquemas que nos permitan enfrentar la tercera edad, cuando no tenemos fondos de ahorro. Espacios donde acceder al descanso y la recreación, así como a la ejercitación. A mí me parece muy interesante lo que hizo la Ciudad de México con los espacios que se llaman utopías. Ponía dónde se capacitan las mujeres, dónde están poniendo la ropa en la lavadora, e incluso se están ejercitando o algunas si tienen molestias pasan con el médico. Creo que esos espacios son muy interesantes a considerar. Exigencia de que se ha eliminado el impuesto rosa, lo que decíamos. El ejercicio de una sexualidad y reproducción libre, segura, informada. Necesitamos, muchas mujeres no van a revisarse. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Porque me da pena, porque tengo que, donde no hay nadie que cuide a mi hijo, entonces necesito ir, que se quede un ratito y yo, es más que nadie sepa, a lo mejor incluso si yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Acceso a una alimentación sana, si no la tengo, quiero aprender sobre eso, necesito saber cómo, qué sí comer y qué no comer, manejo de nuevas tecnologías de la información, o sea, evitar fraudes por esa situación, y acceso a estudios no escolarizados, como esto que están emprendiendo, me parece una excelente idea, que sean espacios híbridos, con horarios flexibles y a distancia, profesionales y gratuitos. Esto yo creo que es una muy buena práctica, ¿no? Y los felicito por ello. Y bueno, aquí es esto, ya en esto que le llamamos poder y agencia, ¿no? Entonces, la agencia es cómo yo me allego de conocimientos para poderlos emplear para a favor mío y a favor de mi contexto. Y creo que es la última, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿quién no lo recomienda? Pues no lo estoy diciendo yo. Lo hemos dicho desde, imagínense, desde el 95, que fue la conferencia de la cuarta conferencia contra la mujer digo, no contra la mujer, sino de la mujer, en Beijing, en China, y ya desde ahí ya decíamos esto de favorecer la independencia y los derechos económicos, facilitar el acceso a mejores condiciones de igualdad, reforzar la capacidad económica, eliminar la segregación en el trabajo, fomentar la armonización de responsabilidades. Imagínense, lo dijimos del 95, ¿cuántos años ya son? 30. ¿Y qué hemos avanzado? Creo que 2 rayitas. Entonces nos falta un chorroronar, pero las invito a que desde ustedes se pongan en primer lugar, eso no es egoísmo, sino necesitamos, si somos el sostén de nuestra familia, también necesitamos autocuidado. Y también si pensamos y amamos a nuestros hijos, hijas e hijes, todavía necesitamos acompañarlos en la vida, necesitamos aprender a nosotros a cuidarlos y eso tiene que ver con la economía. Y ya creo que ya. Muy bien. Pues no sé si tengan algún comentario, alguna crítica, alguna duda, no sé, ¿se vale? Adelante. A través de la transmisión de Zoom y algunos comentarios. Adelante. Dice, la violencia ha estado presente a nivel individual y colectivo desde el inicio de la humanidad. Creo que las carencias son el resultado de la ignorancia. Y también hay otra participación. Dice, también que existan espacios para crías pequeñas mientras nos capacitamos, instruimos o formamos, porque nunca me sentí más violentada en el momento en el que me convertí en mamá. A partir de ahí se destaparon todas las desigualdades. Así es, sí, muchas la conocemos. O sea, incluso cuando somos mamás, o sea, yo fui mamá hace ya bastante tiempo, incluso cuando estaba embarazada y dije que estaba embarazada, me dijeron, ay, bienvenida a la desigualdad. Ay, qué feo sentí. O sea, dije, sí, de veras, y sí, o sea, creo que ahí ya fue mucho más evidente la desigualdad, ¿no? No había espacios donde tener igual lo que está señalando, donde llevar al pequeño, a la pequeñita, o sea, tienes un bebé chiquito y ya estás tienes que regresar al trabajo y demás, entonces, bueno, son situaciones muy complicadas, ¿no? Y además porque, pues, los ve uno tan frágiles que uno quiere quedarse con ellos todo el tiempo, ¿no? ¿Algo más? Nada más. Uy, qué poquitos. Pero bueno, no sé, ustedes, algo que ustedes quieran decir, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como comentaba ahorita, en cuanto a la fiscalía, hay una desatención
muy grande ahí para la mujer, porque solo atienden a las que llegan violentadas físicamente. ¿Dónde está la atención para las mujeres cuando no llegan golpeadas? Porque, o sea, la primera pregunta es si estás segura de lo que vas a hacer o de lo que vas a decir o de la demanda que vas a poner. Entonces, desde ahí es una violencia contra las mujeres y en papel todo está muy bien, en cuanto a proyectos está muy bien, pero a la hora de la atención, yo quiero que sea una realidad. Claro. No, no, excelente punto de vista. Sí, una de las violencias que menos se denuncian es la económica. Sí. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de la violencia, ¿no? Entonces, le toca en el área de la conformación de cómo están pensadas las fiscalías, porque está la fiscalía de violencia familiar, ¿no? Donde hay la agencia de delitos sexuales, ¿no? Está el centro el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, el CEJIM, y bueno, después ya hay otras como la de búsqueda y la de feminicidios. Entonces, ¿qué sucede? Es muy complicado porque ¿cómo demuestro que no me está dando dinero? Porque aquí el asunto es, la carga de la prueba siempre le va a quien va a denunciar que es víctima de esa violencia. Entonces, esto es muy complicado y me encanta lo que usted está diciendo, porque sí requerimos también de la Fiscalía una contribución que haga una situación de atención diferente. ¿Por dónde vamos a meter esas denuncias, no? Muy bien, una gran, gran demanda, muy sentida y real que tiene que tomar en cuenta la Fiscalía, ¿no? ¿Alguien más? De acuerdo. Sí, adelante. ¿No? ¿Segura? ¿O hasta el final? Sí. Sobre el acoso en las redes sociales. Ajá. Me pasó algo a mí hace poco. Oh. Tengo un pequeño emprendimiento y mis publicaciones son en las redes sociales. Ajá. Y sí me sentí vulnerable en ese Claro. momento. Sí, por supuesto. Esta persona me hacía hasta videollamadas y me decía cosas, pero sí en el momento me sentí insegura. Claro. Y por un momento pensé en Quitarlo. parar, Ajá. no publicar nada más. Ujú. Era solamente un comentario. No, claro, y lo lamento mucho pues, si se puede hacer algo, yo creo que sí es necesario que las dependencias, en este caso en especial esta, en algún momento conozco una organización, si sigues teniendo problemas, ahorita te doy mi dato, hay una organización que son chavos y chavas muy jóvenes, que tienen que ellos hacen ahora, lo que hacen es intentar para darse totalmente evitar la violencia. En el caso, ya cuando tenemos un esposo, de violencia, por ejemplo, no falta esta retorcida idea de agresión y la devastación hacia las personas más porque las redes sociales que no sepamos esto. Esta organización lo que hace precisamente lo puede ver que lo que ha visto contacta. Ellos y ellas lo que hacen es que, por ejemplo, en el caso cuando también de lo que sí sé es que también van por todo que ahora están hablando en términos de poner tu cara como esta parte como de los dioses a llamar de demás y entonces ellos bajan todo eso y es real también bajan todas las conocer y conocer nosotras mismas, etcétera. Y yo creo que es muy interesante pueden hacer trabajo, pero creo que tendría que ver con la veterinaria que ya una protección tal para prevenir la violencia, no sé,
y que nosotros también sepamos cómo hacerlo para bloquear y todo eso. Yo sí, también, no le contesto, no le permito que me acepte, porque así como en biológicamente, por adiós, bueno. Pero creo que a veces es muy fuerte la calada de la mujer. Un buen punto que pone la carencia en todos los temas. Origami. Michoacán es mejor.